porque muchas las encontramos antes de que el paciente esté inestable. Entonces, justo es que nada, si alguien tiene alguna duda, si en algún momento se dejan de ver imágenes, se deja de escuchar, por favor, con toda la confianza me interrumpen y nos regresamos. Entonces, esta va a ser la agenda que tenemos el día de hoy. Primero, un repaso rápido de la anatomía y las proyecciones básicas de el rastreo con ultrasonido, enfocándonos obviamente en la parte cardíaca. No me voy a desviar mucho a protocolo de Vexus, riñón, pulmón, porque en sí mismo eso podría ser una plática bastante extensa por sí solo. Entonces, vamos a enfocarnos en rastreo cardíaco, específicamente en los siguientes escenarios, que es un corazón hiperdinámico, defectos segmentarios, disfunción ventricular derecha, disfunción ventricular izquierda y derrame pericárdico con inestabilidad hemodinámica. Desde antes de avanzar, hay que recordar que el ultrasonido tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entre las ventajas es que es rápido, es relativamente fácil, lo podemos usar al lado de la cama del paciente, entonces nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real y es mucho más fácil tener un ultrasonido a la mano que una tomografía, una resonancia, cosas más sofisticadas. Movilizar a un paciente que puede estar en riesgo, o puede estar inestable o en riesgo de inestabilizarse con el movimiento. Sin embargo, no está libre de sus limitaciones. La más importante pues es la ventana acústica. Entonces, el ultrasonido se basa en ondas de sonido que el transductor emite y conforme rebotan en las estructuras anatómicas, las capta de regreso el transductor y eso lo traduce en la pantalla como una imagen. Entonces, si no tenemos una buena ventana acústica por la cual viaja el sonido, la imagen no va a ser óptima. Entonces, estamos acostumbrados a, vemos un libro, vemos un video en YouTube y son imágenes perfectas. A veces en la práctica no es tan fácil conseguir imágenes así de nítidas, entonces sí es algo también a tomar en cuenta. Estoy seguro que ya algunos de ustedes, particularmente los R+, se han visto en situaciones donde tienen que hacer algún rastreo y a veces no sabemos ni siquiera si estamos viendo el corazón o no porque la ventana es muy limitada. Entonces, ¿cuándo son los principales momentos donde, o los escenarios donde nos limita mucho la ventana? Eh, Pacientes que tienen pesos o muy, un índice de masa corporal muy bajito o muy alto. Es decir, pacientes muy desnutridos y si tienen algo de sobrepeso porque es más tejido, más, eh, masa, más grasa, etcétera. Pero si nos vamos a los extremos y también vemos o intentamos rastrear a un paciente que está muy desnutrido, usualmente eh, pacientes de edades muy avanzadas en mal estado de nutrición, pacientes con tuberculosis, pues prácticamente estamos viendo un paciente en los huesos donde por la falta de tejido blando, a veces el transductor queda entre costilla y costilla y no hay suficiente tejido blando para que para que se transmita el sonido. Entonces, personas muy delgadas o personas muy obesas vamos a tener problemas con el ultrasonido. Otros escenarios a tener en cuenta que justamente que puede ser los pacientes donde más nos podrá apoyar, pero también donde más limitada podemos tener la ventana en pacientes en terapia intensiva, que están intubados, que no podemos movilizar, que tienen neumonía, que tienen un EPOC exacerbado, o sea, tienen mucho atrapamiento de aire, aparte están intubados, no podemos ponerlos en posición óptima para que se alinee la ventana cardíaca. Necesitamos la información, es justo los escenarios donde más podemos estar limitados. Y otros escenarios, ya sea estéticas o después de expansores, después de una mastectomía por cáncer de mama, es muy frecuente que a esos pacientes
lleguen complicados por algún tema de quimioterapia o lleguen para seguimiento de su tratamiento y pues no vamos a tener una ventana óptima por las prótesis. Entonces, teniendo en cuenta esos escenarios generales, vamos a proceder. Entonces, tal vez lo que en medicina interna es mucho más frecuente ver es el tema del corazón hiperdinámico. Pero antes de eso, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. Entonces, para fines prácticos y no hacer esto más complejo, porque el ultrasonido puede ser tan fácil o tan complejo como lo queramos hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ah, ¿están viendo la pantalla? Yo ahí la perdí. Mm, Un momento. Ahí está. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que buscar. En cada proyección, dependiendo cómo estemos sujetando nosotros el transductor, voy a enfocar en las tres proyecciones principales. Aquí tenemos la inicial, la más básica, la que es más fácil de obtener, que es la proyección paresternal. Colocando el transductor y el segundo o tercer espacio intercostal a un lado del esternón, con la muesca apuntando hacia el hombro derecho, tenemos esta imagen. Entonces, esta es la imagen inicial. Si aquí le damos zoom para enfocar la pura silueta cardíaca, pues es exactamente lo mismo, pero enfocado al corazón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El esternón acá arriba, aquí la silueta cardíaca. Vamos atravesando estructuras. Entonces, la primera estructura, que es la estructura más anterior del corazón, es el ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, pared posterior del ventrículo izquierdo, raíz aórtica y aurícula izquierda. Todo esto lo estamos haciendo un corte y lo estamos viendo de perfil, del perfil izquierdo. Aquí vemos válvula aórtica, válvula mitral y de simple vista, ya enfocándonos aquí en la silueta cardíaca, vemos cómo late un corazón normal, cómo son las proporciones, cómo es la contracción, cómo tanto el septum como la pared posterior del ventrículo izquierdo se contraen de forma coordinada, pareja, no todos los segmentos se contraen de la misma. Entonces, sin necesidad de, perdón, de meternos a temas de medidas, orientación, volúmenes, grosores, que si estamos acortando, no la imagen dependiendo del ángulo. De aquí, de la pura visualización, ya tenemos una idea de cómo están trabajando el corazón, cómo están las estructuras, si están dilatados, no están dilatados. Aquí esto que se ve un poco más brillante es el pericardio. Vemos que no tiene las mismas características acústicas que el músculo. Se ve francamente la diferencia y no hay líquido, o sea, no hay una porción oscura como esto que es la sangre entre el pericardio y el músculo. O sea, no hay derrames y no hay dilatación de cavidades, todo se contrae parejo. Desde ahí ya nos damos cuenta, esto es una función normal, son estructuras normales. Ahora, si giramos 90 grados desde esta postura, a enfocarnos ahora la muesca hacia el hombro izquierdo, tenemos estas imágenes que son los ejes cortos. Entonces, los ejes cortos, dependiendo qué tanto angule yo el transductor, si lo voy a ver hacia la punta del corazón, que aquí estamos un poquito más hacia la punta, vemos que en su mayoría vemos la imagen de el grosor del músculo izquierdo, un poco que se alcanza a asomar el ápex del derecho, y esta ya es la porción media. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque estoy viendo los músculos rápido. Lo que más nos importa es para externar, giramos y tenemos el eje corto a nivel medio. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen general de las cosas. Vemos los músculos papilares, el esternón queda acá adelante, esto es la pared anterior, esto es pared posterior, septum y pared lateral. Entonces ya tenemos una imagen global. Oye, no se está moviendo esta parte, es la anterior, todo lo demás sí. Bueno, hay que sospechar que no sea un infarto anterior. Si la clínica nos apoya eso.
Y antes de avanzar, es muy importante recordar eso. Esto es un método de apoyo. Nos da mucha información, mucho apoyo si sabemos utilizarlo, si buscamos algo en específico. Si solo hacemos rastreos a todos a ver qué nos encontramos, nos va a confundir más de lo que nos va a ayudar. Entonces, la clínica siempre es mandatoria y el estudio o el rastreo se hace sobre la sospecha clínica, porque nos va a ayudar a tomar decisiones sobre lo que sospechamos. No se vale a estar haciendo imágenes a ver qué pasa cuando no tenemos claro qué está pasando con el paciente o no tenemos una sospecha clara, porque me ha pasado, pasó mucho en COVID, que se disparó mucho el tema de, conozco muchas historias de, se proyectaban, veían esta imagen, que es perfectamente normal, y decían que esto era un trombo, cuando el paciente no tenía clínica para nada de, o riesgos de trombos intracavitarios, veían el músculo papilar, creían que era trombo, le aplicaban fibrinolítico al paciente. Entonces, todo rastreo, toda decisión que vamos a tomar va sobre la sospecha clínica y esto únicamente es apoyo. No se vale tomar decisiones absolutas solo en una imagen, en especial cuando es un rastreo y no tenemos todavía esa expertise con la imagen para estar completamente seguro de lo que estamos viendo, en especial cuando vamos a usar medicamentos que son altamente este, de riesgo para el paciente. Entonces, teniendo eso en cuenta, pasamos a la última proyección, que es el apical 4 cámaras. Entonces, aquí el transductor está ahora acá en la parte superior. Ahora aquí lo estoy apoyando aproximadamente a la altura de la tetilla en el pectoral izquierdo, con el paciente, obviamente, todo esto idealmente en decúbito lateral izquierdo. No siempre se puede. Entonces, lo que vemos aquí son cavidades imagen o la anatomía normal del corazón. Vemos cómo el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho, o sea, el músculo está más circunscrito y el derecho lo está abrazando y no lo vemos en su totalidad, vemos solo una porción. Sin embargo, en cada sístole y diástole, ambos ventrículos se dilatan, se llenan de sangre y se contraen de forma pareja y a la inversa las aurículas también. En la sístole ventricular tenemos la diástole auricular, se llenan de sangre y después viene el paso a través de las válvulas auriculoventriculares, mitral, tricúspide. Y si aquí angulamos un poco el transductor, abrimos el 5 cámaras, que es esto, abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo para ver la válvula aórtica. Entonces, teniendo estas tres proyecciones claras, qué es lo que vamos a buscar y cómo se ven, partimos entonces a nuestro rastreo. Entonces vamos a empezar con el primer escenario, que es un corazón hiperdinámico. Aquí les traigo este, escenario clínico. Todo esto va a ser con escenarios clínicos porque era importante para mí que vieran cómo se ven imágenes reales, en pacientes que se atendieron aquí en el servicio de cardiología, porque muchas veces difiere mucho de las imágenes ideales de los libros o de los videos educativos. Atendimos en el servicio de cardiología. Aquí tenemos un masculino de 28 años, tiene antecedentes de un Parkinson White, ya tratado con una ablación en 2019, diagnosticado en 2019, tratado con radiofrecuencia en 2020, que regresa con un nuevo episodio de taquicardia a pesar de la ablación y de estar recibiendo propafenona 150 miligramos cada 12 horas. Entonces llega con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 130 140 latidos por minuto y esta es la imagen en el pared cernal. Como ven, no se ve tan nítida la imagen como lo veíamos en las imágenes de referencia, que es una anatomía normal. Aquí, si bien no se ve dilatado, no se ve francamente engrosado el músculo, no se ve derrame, o sea, no es una anatomía normal como tal, es un paciente joven, 28 años,
pero en taquicardia cambia mucho la nitidez de la imagen y lo que vemos. Entonces, aquí desde el paraesternal estamos viendo que la cavidad izquierda, aunque el músculo está bien, aunque engrosa bien, está bombeando en cada ciclo cardíaco, la cavidad está colapsada. O sea, va tan rápido que no da tiempo de que pase la sangre de la aurícula al ventrículo para que llene apropiadamente el ventrículo. Entonces, con la posterior, el ventrículo derecho no está dilatado. Entonces, todo funciona bien, pero va a una velocidad exagerada que no permite el llenado ventricular apropiado. Si nos vamos a las otras proyecciones, pues en el eje corto igual, cómo está prácticamente colapsada la cavidad, y en el cuatro cámaras el ventrículo hiperdinámico. Entonces, ¿qué decimos ventrículo hiperdinámico? Una contracción exagerada. Vemos cómo el movimiento está exagerado y el llenado ventricular está muy limitado y al momento de la sístole únicamente colapsa por completo la cavidad. Ahora, este escenario está este, exagerado así de rápido porque está en plena taquicardia por reentrada. Son frecuencias muy altas. Pero no es raro que ustedes puedan encontrar esta imagen en un paciente que no tiene una reentrada o un problema de conducción. Es muy frecuente tener un paciente en estado crítico, un choque séptico, ya sea por neumonía, por cualquier otra causa, un foco abdominal, etcétera, que estás chocado, estás con aminas, tienes un estado de hidratación subóptima, apenas estás en fase de reanimación y empiezan a salir enzimas, y en un estado de choque puedas tener cierto grado de lesión miocárdica y las troponinas ultrasensibles se empiezan a salir expresadas. Entonces dices, ok, no vaya a ser que todo el choque sea cardiogénico y sea un infarto. Y se apuntan al rastreo y ven esta imagen. Y después desde aquí yo no veo ningún problema en la contracción del músculo, pero la cavidad está colapsada. Entonces van a tener una imagen muy similar a esta si tienen frecuencias exageradamente altas, como en este caso. Si fuera una FA de respuesta rápida, la diferencia es que ahí cada latido lo veríamos irregular, pero prácticamente la velocidad y la contracción serían similar. O un paciente en choque de cualquier tipo, menos cardíaco, se podría ver igual. Si tienes un choque distributivo, un choque séptico, anafiláctico, hipovolémico, por hemorrágico, por un sangrado de tubo digestivo que llegó, estaban con anticoagulantes por X o Y razón, llegó con hemoglobina de 4, prácticamente van a quedar en paro, lo empiezan a transfundir de forma agresiva, le hacen un rastreo, van a tener imágenes prácticamente iguales a esta. ¿Por qué? La depresión importante de volumen hace que las cavidades no se llenen. Aquí el tema principal es la frecuencia cardíaca, no permite que se llene apropiadamente, pero en frecuencia subóptimo, pues van a tener una imagen prácticamente igual, cavidades colapsadas. Esto es un corazón hiperdinámico. Y eso los apoya mucho porque en el escenario que les describo, muchas veces pueden salir las troponinas con una elevación ligera, moderada, y uno piensa, es cardíaco, se está infartando. Y puede que sí, pero es un infarto tipo 2 por mismatch aporte-demanda, por el estrés metabólico del momento, que no se trata igual que un infarto tipo 1. O sea, aquí no vemos que sea una pared que esté comprometida porque se tapó la descendente anterior, la derecha o la circunfleja, a los que tengamos que llevar hemodinamia o dar antiagregantes, empezar anticoagulación. No, aquí al contrario. Y eso es muy importante porque si sospechamos, ejemplo, en el escenario de un paciente con cirrosis que llega así, dices, clínicamente se ve congestivo, tal vez tiene ascitis, pero el tema puede ser sangrado gastrointestinal en algún punto. Entonces estamos ante un choque hemorrágico y si le damos antiagregantes o anticoagulación pensando que todo es cardíaco, vamos a llevar al paciente en paro, porque vamos a empeorar el tema del sangrado. Y desde aquí hacemos un rastreo, oye, las cavidades están colapsadas,
estoy viendo todo pared con pared, las, el corazón está sufriendo de forma secundaria al problema de base, que en este caso pues es la hipovolemia o es el sangrado, si fuera el escenario. ¿Cuál es la solución? Dale cargas de líquido, rescátalo del choque del estado agudo, transfúndele sangre si es hemorrágico y esto va a mejorar. Y vamos a ir poco a poco teniendo una imagen como las que tenemos de referencia y un corazón que va bajando la frecuencia cardíaca y ya con más volumen intracavitario. ¿Hasta aquí alguna duda de este escenario antes de pasar a los defectos segmentarios? Si surge algo, me interrumpe. Entonces, el siguiente escenario son defectos segmentarios, que prácticamente es de lo que más usamos pues, nosotros en cardiología. ¿A qué me refiero con los defectos segmentarios? Entonces, el corazón, para su análisis más fácil y poder estar todos hablando el mismo idioma, pues lo dividimos en 17 segmentos: apicales, medios, basales y el ápex. Entonces, tenemos apical en su tercio anterior, posterior, septal, lateral; medio, anterior, posterior, septal, lateral; basal, anterior, posterior, septal y lateral; y el casquete apical. Entonces, ahí son los 17 segmentos. Es que puedo tener un compromiso de un territorio vascular pensando en la DA, pues sabiendo dónde irriga la descendente anterior, pues me iría a buscar directamente cómo están los segmentos anteriores. Entonces digo, tengo una alteración del movimiento únicamente en la porción anterior, en su segmento medio y apical, con involucro el ápex, pues me hace pensar que algo está mal con la descendente anterior de su segmento medio a distal. Entonces, ¿por qué? Porque los segmentos basales están preservados. Entonces, esos son alteraciones segmentarias. No está completamente afectado el corazón, solo porciones específicas que si integro la irrigación, pues me orientan a si una arteria o no es la responsable de los problemas. Hasta aquí tenemos un masculino de 60 años, tiene antecedente de enfermedad renal crónica, está en terapia de reemplazo renal con hemodiálisis 2 veces por semana, diabético, hipertenso de muy larga evolución, la enfermedad renal es secundaria de la diabetes, y está en tratamiento con losartán, furosemida, crelamer, insulina, aspirina, lopurinol y bezafibrato. Entonces, mientras se encontraba en su sesión de diálisis, presenta dolor torácico retroesternal opresivo cuando apenas le habían ultrafiltrado una tensión. El dolor inicialmente era de intensidad 6 de 10, que a pesar de que lo desconectaron todo de la máquina, fue en aumento, perduró así por 45 minutos hasta ser 9 de 10, se acompañó de disnea, diaforesis y vómito. Entonces, tenemos un cuadro muy sugestivo de un dolor de origen cardíaco, o sea, una angina como tal. Si fue de origen hemodinámico por lo ultrafiltrado, si está tapada una arteria, no sabemos, pero el cuadro es muy típico. Y se traslada a urgencias, sin embargo, al llegar ya se había autolimitado el dolor. Este es su electro. Entonces, como vemos, no hay algo drástico pensando en una elevación del ST para activar en un código infarto, código Zika y llevarlo a hemodinamia. Pues dices, sí fue un cuadro muy sugestivo, fue una clínica muy típica, pero el electro se ve muy bien. Oye, todavía se tardan 40 minutos en darme las enzimas. Dices, bueno, pues tráigame el ultrasonido y lo rastreamos. Y esta es la imagen que tenemos. Como vemos, es una imagen acústica subóptima. Este es el paraesternal. Aquí vemos la aurícula. Se ve un poquito más dilatada que la imagen de referencia, la raíz aórtica. Y aquí alcanzamos a ver parte del ventrículo izquierdo. Acá está el derecho, este es izquierdo. Septum, pared posterior. Como ven, aquí el paciente, pues por todo su estado o condición, no lo podemos movilizar para no arriesgarnos a inestabilizarlo. Y la imagen, pues es no muy favorable para nosotros. O sea, no sacamos la mismo grado de información. Nos movemos al eje corto, entonces
tenemos una imagen tal vez un poco más clara, tenemos un poco más de información anterior, posterior, septal, lateral. Entonces aquí vemos que menos la porción septal y la inferior sí están moviéndose, sí se engrosan en cada latido, así que aportan a la contracción. La anterior tal vez un poco y la lateral no la vemos bien porque se mete el pulmón. Pero dices, ok, al menos septal, inferior se ven bien. Y después pasamos a los apicales. Y aquí nos cambia un poco el panorama. Entonces, en cavidades izquierdas, cavidades derechas. No está dilatada las cavidades derechas, pensando en que hubiera sido una tromboembolia, algún otro tema de circulación derecha, pues se ven todas bien, tamaño normal. Aurícula ligeramente agrandada, pero centrándonos en esta imagen, en el grosor del ventrículo izquierdo, vemos que la porción septal, inferoseptal, dentro, en cada latido, engrosa bien. Sin embargo, la porción anterolateral, que a la que no estamos viendo muy bien en las otras proyecciones, sí se mueve, pero no se mueve igual. Entonces se mueve un poquito más lento y por eso me da esta imagen como irregular de la contracción. Entonces aquí tengo defectos segmentarios. No es global, porque esta porción se mueve bien, solo es la porción anterolateral, pero en sus tres segmentos, tanto desde el ápex, la porción media y la porción basal, están moviéndose más lentamente. Entonces, con la clínica que tengo, aunque el electro no me dé cambios, pues hasta el momento tengo un infarto sin elevación. Si fue por arteria tapada, si fue por que ya tenía enfermedad coronaria y los cambios dinámicos del flujo sanguíneo en la hemodiálisis, pues eso me pudo llevar a este cuadro. En este escenario, este paciente sí se llevó a cateterismo y sí tenía una lesión significativa calcificada de la descendente anterior en su tercio proximal, pues eso me explica por qué toda la porción anterior anterolateral estaba comprometida. Si bien se sigue moviendo porque la arteria no estaba tapada al 100%, no fue una obstrucción trombótica, ya había una enfermedad considerable que con los desde el ultrasonido, todavía no tengo las enzimas, todavía no tengo el resto de los laboratorios, pero desde aquí ya estoy viendo hacia dónde van las cosas. Entonces ya le puedo ir empezando manejo para infarto sin elevación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Continuamos. Sigue la disfunción ventricular derecha, que este también es algo muy frecuente que les puede tocar a ustedes, porque es la manifestación más grave de un tromboembolismo pulmonar agudo, que es un escenario relativamente frecuente de ver. Aquí tenemos un masculino de 62 años, diabético, con dislipidemia, obesidad y antecedente de un cáncer de próstata, aparentemente en remisión, superior, recibió su quimio, pero tenemos ese antecedente ahí, bastante importante. Está ahorita con manejo para colesterol, presión, aspirina. 24 horas antes de su ingreso, comenzó con disnea de moderados esfuerzos y taquicardia, que mejoraba el reposo. Sin embargo, al momento de su ingreso llega porque ya tiene disnea en reposo acompañado de palpitaciones. A su llegada vemos que está francamente hipertenso, agitado, en 164 con 114 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca acelerada en 117 latidos por minuto, taquínico y saturando 88% aire ambiente. Entonces, con estos signos, con esta clínica súbita y este antecedente, pues tengo que sospechar en tromboembolia hasta demostrar lo contrario. Y este es el rastreo. Vemos como también en este caso la ventana es muy mala porque tenemos un paciente que tiene obesidad importante. Entonces, el exceso de grasa de tejido blando nos limita la penetración de las de ultrasonido. Sin embargo, alcanzamos a ver el paraesternal, entonces raíz aórtica, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Y aquí alcanzamos a ver un músculo engrosado, pero que se contrae. Sin embargo, ya de entrada
El ventrículo derecho tiene prácticamente la misma dimensión que el izquierdo. Así sin hacer ninguna medida, solo viéndolo, esto ya me llama la atención. Porque aquí vemos que sí se contrae el izquierdo. La pared libre del derecho no se está moviendo, no apropiadamente, al menos no como esta. Y se ve con un grosor similar. Dices, ¿por qué si el ventrículo derecho no es tan, no es tan grande como el izquierdo? Entonces ya desde ahí nos llama la atención. Nos giramos 90 grados al eje corto y vemos que el ventrículo derecho acá arriba, que usualmente vemos solo una franja pequeña, ventrículo izquierdo. Entonces, dices, ¿por qué el derecho está más grande que el izquierdo? Y no solo eso, ya me está afectando la contracción. El izquierdo no se está contrayendo completamente concéntrico, este, sino que el septum está aplanado hacia el centro. Entonces tenemos esta forma de D, que aquí lo ven, aquí está plano el septum y redondeado hacia la pared libre. ¿Por qué? Porque está tan elevada la presión en el derecho que ya me está empujando el septum hacia la cavidad izquierda. O sea, ya tengo francos datos de disfunción derecha, solo con ultrasonido, solo con el rastro inicial, sin tomar medidas, sin ver el TAPS, la onda S, la PSAP, sin tomar ninguna medida, ya me estoy dando cuenta que mi sospecha de TED se está incrementando, me está dando más motivos más fuerza para el diagnóstico. Y no solo eso, sino que es una TEP que ya me está dando compromiso de cavidades derechas. O sea, es una TEP de moderado a alto riesgo de perdido. Entonces, aquí tratamos de hacer un cuatro cámaras y vemos que está muy complicado. No tenemos una imagen perfecta, no tenemos una imagen de libro. Aquí se alcanza a ver un poco mejor cómo este es el ápex y estas son las aurículas. Hablando de las cavidades derechas, están tan dilatadas que me están empujando y sacando del foco a las izquierdas. Entonces, aquí prácticamente estoy enfocando puro ventrículo derecho. Dices, me abarca todo el haz de ultrasonido. Entonces, francamente está dilatado, ¿no? Y la pared libre no se está moviendo. Entonces, está fija. Lo que se mueve es un poquito la base y el ápex. Hiperdinámico por la interdependencia ventricular, porque lo que se está moviendo es el izquierdo y eso jala las fibras conjuntas. Entonces no sé si alguien por ahí sabe cómo se llama este signo, uno de los R más que ya lo de seguro lo han visto antes. Entonces, apex hiperdinámico con pared libre akinética en contexto de TEP. No sé si alguien por ahí sepa, quiere participar. Doctor, el signo de McConnell. Justo, sí. Justo, sí. No sé quién lo dijo, pero sí, es el signo de McConnell, que esto pues me habla de una TEP de un riesgo alto. Entonces, no estoy teniendo aquí ninguna medida, no me estoy yendo a cosas complejas que si te alineaste para medir esto, una idea más clara de en qué punto estamos con nuestro paciente y qué es lo que sigue. ¿Por qué? Porque si es un paciente que empezó en menos de 24 horas, que ahorita tiene todavía estabilidad hemodinámica porque estaba hipertenso, no hipotenso, pero ya está taquicárdico y estamos viendo este grado de compromiso de cavidades derechas, y dices, este paciente va a evolucionar a choque si no empezamos el tratamiento ya. Entonces, aquí de perdido ya sé que lo tengo que internar y que tengo que empezar con una carga de anticoagulación intravenosa a considerar si lo trombolizamos o no, dependiendo cómo está el resto de los parámetros, pero con el puro rastreo ya tenemos una imagen de cómo está la situación con este paciente. Aquí se ve un poquito más claro cómo el APET se mueve hiperdinámico por su cuenta, mientras la pared libre no se contrae. Y esta es, digamos, una forma de expresión aguda de disfunción derecha por la sobrecarga súbita de la TEP. ¿Hay otros tipos o hay otras formas de disfunción derecha, otros parámetros? Sí, sí los hay. Pacientes con hipertensión arterial pulmonar crónica
por el origen que quieran, el grupo que quieran, ya sea grupo uno 2 3 4 5 pacientes crónicos tienden a tener más alteración morfológica. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo adaptándose a un aumento de presiones muy grande. Entonces ves cavidades derechas, mejor preservada la función porque han tenido tiempo para adaptarse. Pero en momento agudo, pues esto es una emergencia cardiovascular, tienes que empezar la anticoagulación y este paciente tiene un pronóstico más limitado a, que dice, oye, nomás llegó taquicárdico todo, pero la presión bien, lactato bien, ahí tiene un trombito en una región subsegmentaria, dale anticoagulante y hasta se podría ir de alta solo con anticoagulante y datos de alarma. No, este paciente tiene alto riesgo de evolucionar a un choque cardiogénico por la TED, y ustedes saben que una vez entrando en choque cardiogénico, prácticamente equivale a un 50% de mortalidad. Y ya desde aquí lo estamos identificando. Ahora, hablando de la contraparte, la disfunción ventricular izquierda, que es por mucho lo más frecuente que vemos, vamos a ver, este paciente es un masculino de 59 años de edad, no tiene antecedentes, aparentemente, no toma medicamentos y empezó un mes previo a su ingreso por estar de manera intermitente con ortopnea y disnea paroxística nocturna. Asimismo, refiere disnea de moderados esfuerzos con mejoría del reposo. Pero como persiste con la disnea paroxística nocturna, decide acudir a emergencias porque ya se está empezando a asustar por la falta de aire. Llega con una presión de frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, saturando 98% de aire ambiente, sin edema periférico. Entonces, de entrada dice 59 años, sin antecedentes, no toma nada, solo le ha estado faltando aire, pero no tiene edema, los signos vitales están bien. Dices, pues, ¿qué nos podemos encontrar? Se ve todo bastante benigno. Puede que ni siquiera haya tenido que llegar a urgencias, esto es algo de consulta. Hacemos el rastreo, tenemos esto. Ahora, este es un eco francamente anormal, tiene muchas alteraciones, entonces vámonos por partes. Lo que más llama la atención es esto que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, el resto de los estudios que hemos visto, la raíz aórtica está del mismo tamaño que la aurícula prácticamente. Esta es la aurícula izquierda, pero esta es la raíz aórtica. Entonces vemos, francamente, una dilatación aneurismática de la raíz aórtica. Y no solo eso, vemos que el ventrículo también está prácticamente esférico, el ventrículo izquierdo, muy dilatado en su diámetro. Y la contracción es como que se intenta contraer tanto el septum como la posterior, pero no se acercan al centro. O sea, no es una contracción efectiva. De aquí ya sabemos que la función ventricular está disminuida. Y ni siquiera alcanzamos a ver completo el ventrículo derecho. Eso, ¿y por qué hay tanta alteración? ¿Por qué la válvula no se abre apropiadamente? La mitral no se abre por completo. Le ponemos en la misma proyección, así como estamos, el Doppler color, y vemos esto. La dilatación aneurismática está condicionando una insuficiencia aórtica severa. Prácticamente todo el flujo se regresa al ventrículo en la diástole. El flujo no deja que la válvula mitral abra apropiadamente para que pase la sangre de la aurícula al ventrículo durante la diástole, y como que el ventrículo está sobrecargado de todo lo que se le regresa. Entonces esto es una falla muy crónica. ¿Cómo lo sé? Porque el paciente dice que lleva apenas un mes con disnea. Esto no son cambios anatómicos de un mes. Esto lleva años evolucionando. Tal vez el paciente lo ha ido compensando poco a poco, pero ya llegó al punto donde ya no puede compensar más. Se vencieron las fuerzas de Frank Starling, entonces ya está entrando en falla, ya tiene una disfunción ventricular importante, un aturdimiento global por la dilatación que ha sufrido, y ya también me condiciona una insuficiencia mitral porque está tan sobrecargado el ventrículo y es subóptimo el movimiento de la válvula mitral, que esta dilatación ya me generó todos estos valvulopatía.
cuando clínicamente, cuando llegó caminando a urgencias, no lo veíamos tan mal. Y sin embargo, ven toda la información que nos dio. El puro rastreo, aquí no estamos tomando medidas, ya tenemos una idea clara de qué está pasando y que este paciente pues necesita cirugía de reemplazo valvular y que va a ser de alto riesgo por el grado de disfunción ventricular. Vemos este ventrículo gigante y pues cómo globalmente está todo aturdido. Tal vez aquí se intenta contraer un poquito mejor, pero prácticamente depresión total de la función ventricular. Y vemos el cuatro cámaras, entonces vemos un corazón en garrafa, todas las cuatro cavidades están dilatadas y pues coagulopatías severas. Aquí no les puse el color, pero prácticamente la tricúspide y la mitral con insuficiencias severas, igual que la insuficiencia aórtica. Entonces, como el puro rastreo, sin tomar electro, sin tomar demás laboratorios, nos cambió por completo el panorama que tenemos del paciente que entró caminando a la sala de emergencias. Ahora tenemos un escenario un poquito más frecuente, un masculino de 74 años, diabético, hipertenso, larga evolución, dislipidemia, larga evolución, vive en un ranchito, no le gusta ir a atenderse. En 2024 y por eso fue a consultar, que estuvo internado y le dieron medicamento por la vena y con eso se sintió mejor y regresó a su rutina, pero le dijeron que fuera con un internista porque tenía un problema del corazón, muy probablemente una arteria tapada, le dieron seguimiento crónico, en el 25 tuvo un evento igual y recientemente en marzo del 26 empezó con terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Médicamente, una disnea, después de un cuadro de diarrea aguda, a finales de enero, empezó a presentar deterioro funcional más marcado, se cansaba más fácilmente, empezaba con disnea incluso en reposo y notó que empezó a retener líquido, que siempre ha retenido, pero ahorita ya de forma exagerada, las dos piernas se le pusieron como troncos, fue subiendo hasta el abdomen, tenía un abdomen en sus palabras, se sentía como embarazada, que estaba ya muy prominente la retención de líquidos y ya no podía respirar apropiadamente, por eso vino, por el edema, pues buscó un nefrólogo, encontró un franco deterioro de la función renal y lo metió en hemodiálisis, pero por toda la clínica, pues pidió valoración por cardiología. Estos son sus signos vitales, entonces 105/60, frecuencias cardíacas 90, respiratorio en 15, saturando un 97% después de dos sesiones de hemodiálisis. Y ya lo veo. Entonces vemos cómo en comparación al previo, el ventrículo se ve muy similar, muy dilatado, pero aquí la raíz aórtica está normal, casi el mismo tamaño que la aurícula. Válvulas sí están abriendo y cerrando, un poquito de calcio, por eso se ven un poco más blancas. Aquí una bolita de calcio, pero en general bien. Pero el septum no se mueve y muy poquito se mueve la pared posterior, un derrame ligero. Nos pasamos al eje corto, vemos como toda la porción anterior no está contribuyendo nada a la contracción, solo la pared posterior, un poco aquí inferoseptal y la lateral son los que mantienen el gasto cardíaco, pero anterior, anteroseptal, no se mueve nada. Entonces, pasamos al cuatro cámaras. Como el paciente tenía una citis importante, pues no lo podemos poner en el decúbito lateral ideal, pues está un poquito angulada la imagen. Vemos igual dilatación de las cuatro cavidades, el septum inmóvil, un poquito la pared libre, es lo que contrae lo mantiene la contracción. Pero a diferencia de la TEP, aquí vemos que la pared libre del BD sí se está contribuyendo, o sea, sí está haciendo su trabajo, o intentando hacerlo. Si le ponemos color, hecho de la aurícula, una aurícula que de por sí dilatada y todo lo que está fugando en cada latido. Y tenemos una vena cava de 21 centímetros, que el corte es 20, 21, dependiendo del libro de donde lo quieran ver, sin colapso inspiratorio. Entonces, de paciente, a pesar de que ya recibió muchos diuréticos, de que ya lo hemodializaron dos veces con ultrafiltrado y ya redujeron
de forma considerable el edema, vemos que francamente persiste con datos de sobrecarga de volumen con el puro rastreo cardíaco y que todo su trastorno, pues como vemos aquí los defectos segmentarios, pues el diagnóstico como tal es una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, muy probablemente una DEA tapada, que se infartó en algún punto, un infarto silente, probablemente por ser diabético en mal control, y eso condicionó también un síndrome cardiorrenal. Por eso, si ya tenía algo de deterioro renal por la diabetes en descontrol, pues ahorita con el bajo gasto que le está mandando ese corazón y la congestión, congestionó el riñón. Entonces, vemos todo lo que podemos sacar de información con el puro rastreo. Y ya con esto, pues ajustamos todos los medicamentos a un manejo de falla con protección para cardiopatía isquémica y continuar la dosis de diurético, porque todavía tiene una restricción hídrica para que no se vuelva a encharcar a este grado. Y ahorita que ya casi estamos en tiempo, vamos a otro tema que es muy importante también para ustedes, que es el derrame pericárdico con y sin inestabilidad hemodinámica. La verdad es que es raro que llegue. No es raro, o sea, sí pasa, pero no es lo más común. Es mucho más frecuente ver derrames de distintos grados sin generar compromiso hemodinámico a uno que te lleve en un franco taponamiento. Tenemos este paciente de 74 años, diabético hipertenso, hipotiroideo, tomando metformina, levotiroxina y tenormin, que es beta bloqueador, pero se inicia 5 semanas previas a su ingreso con un cuadro respiratorio y acude a tratamiento, dan tratamiento sintomático, hay mejoría parcial, pero en 10 días previos al ingreso regresa con disnea. Ingresa por parte de neumología, lo tratan como si sea una complicación del cuadro que había tenido, pero la disnea va progresando, presenta ortopnea y datos de retención de hídrico. Entonces, se pide el ultrasonido para valorar función cardíaca. Aquí tenemos los signos vitales, muy similares al previo, no hay así algo drástico fuera de la. Y vemos esto. Mala ventana, sí, un poquito angulado, que está la aurícula izquierda, mitral, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y la raíz aórtica. Y dice, ¿sí qué es esto? Bueno, aquí vemos que esto es el músculo, la pared posterior, y este es el pericardio, entonces todo esto es derrame pericárdico. Si nos vamos al eje corto, entonces giramos 90 grados, pues aquí el músculo y todo esto es derrame pericárdico. Ahora, ven que se mueve aquí, son restos de fibrina. Y esto me dice que este derrame es crónico, que ya hay mucho material organizado aquí. Esto no se ve en un derrame agudo. Entonces, ya hay cierta cronicidad. Por eso tiene este grado de derrame y no tiene compromiso hemodinámico. Aunque sí tiene presiones bajitas, quiere decir que este paciente muy probablemente va, si no drenamos esto en este momento, de forma electiva, todo esto va a avanzar a un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque ya la disnea va en aumento, la presión está en límites inferiores y el derrame es muy importante. Se- Pero si vemos aquí, sin tomar medidas de Doppler, flujograma transmitral, nada, es que las cavidades derechas no están colapsadas. Entonces, todavía no me está dando repercusión en las cavidades cardíacas, pero va avanzando a eso. Si no lo drenamos ahorita, nos va a evolucionar a un taponamiento cardíaco. Este paciente al final se diagnosticó con un cáncer de pulmón, entonces el derrame era maligno y pues también por eso todo el cuadro crónico, el derrame crónico, con tanto material organizado, se hizo pericardiocentesis, volvió a formar derrame en 4 o 5 días y pasó a una ventana pericárdica para darle resolución total al tema de que no se fuera a hacer un taponamiento y a continuar con su manejo oncológico. Por otro lado, tenemos este paciente de 63 años de edad con síndrome coronario crónico, ya tiene stents,
hipertensión larga evolución, diabetes larga evolución, positivo para VIH desde hace 25 años en buen control con sus retrovirales, o en sus cargas virales todo negativo, y empezó 3 días previos por malestar general, debilidad, fatiga. Acude a cardiología, se le hace un ecocardiograma y se evidencia un derrame pericárdico, para lo que se le da un beta bloqueador y dos diuréticos, la silactona, o sea, furosemida y espironolactona. Pero continúa con los síntomas y llega con estos signos a la taquicardia, en frecuencia respiratoria normal y saturando normal aire ambiente. Tenemos esto. Entonces, desde aquí vemos el derrame en el parasternal. No se ve tan importante como el otro, sin embargo, me está dando más síntomas. Vemos el eje corto, como vemos que es de predominio posterior. De la parte anterior casi no se ve, el músculo se contrae bien, acá se alcanza a ver el ventrículo derecho y acá está el derrame. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hacia la parte posterior. No se ve tan aparatoso como el que vimos ahorita. Pues nos vamos en el apical, vemos que hacia la porción posterolateral sí tiene una cantidad importante, también tiene algo de fibrina, pero aquí ya empieza a tener compromiso hemodinámico. Vemos como la aurícula derecha no se llena de sangre, o sea, está colapsada en todo el ciclo cardíaco. Entonces, aquí ya tengo datos incipientes de un taponamiento cardíaco. Presión bajita, 160, un derrame importante y cavidades derechas que empiezan a colapsarse. O sea, este paciente va a evolucionar a taponamiento cardíaco en las horas siguientes si no se hace nada. Y como dato extra, tomamos el flujograma, en este caso transmitral, que no se ve bien, pero aquí está el ápex, ¿verdad? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, flujograma transmitral, entonces del menor al mayor hay una variación de más del 25%, entonces esto ya es un dato de compromiso hemodinámico. Este paciente pasó a pericardiocentesis urgente porque ya tenía datos incipientes de taponamiento cardíaco y su origen fue una pericarditis, pericarditis inflamatoria con derrame pericárdico que estaba condicionando taponamiento cardíaco. No tenía el grado de derrame que tenía el que vimos previamente, pero este se instauró en un tiempo más corto. Y recordamos, pues ya apenas pocos días con la sintomatología. Y algo importante es que le dieron beta bloqueador y diurético. Entonces, se estaba defendiendo del derrame con el volumen intracavitario, le depletamos el volumen intracavitario con el diurético y le bloqueamos su respuesta de defensa de la taquicardia con un beta bloqueador, pues lo estamos induciendo al choque de forma más rápida. Entonces hay que tener mucho cuidado con los manejos que damos porque con haberle hecho un rastreo nos hubiéramos dado cuenta de que ese paciente no tenemos que darle beta bloqueador, no tenemos que darle diurético y que muy probablemente íbamos a necesitar una punción si en ese momento todavía no se acumulaba tanto derrame, pero nos hubiera cambiado por completo el escenario. Y en este paciente llegó antes de estar completamente chocado, pero ya iba caminando a eso. Y los medicamentos que le habían dado, pues no contribuyeron, no hubiéramos ahorrado esta situación de riesgo. Entonces, como solo con el puro rastreo nos cambian los escenarios. Si se fijan, no les puse ninguna medida en ninguna de los escenarios, en ninguna de las imágenes. Es con la pura imagen, con la pura apreciación del funcionamiento cardíaco y este, del tamaño de las cavidades, de la contracción del músculo. Con eso sacamos toda la información para ajustar, para confirmar diagnóstico, para ajustar tratamiento de la sospecha que ya tenemos nosotros con la clínica del paciente. Entonces, hasta aquí es la plática que les tenía preparado. Digo, lo dejé así muy superficial porque en sí cada tema o cada escenario podríamos aventarnos una hora hablando de cada uno.